Como decía, vamos a ir empezando este módulo de cierres, el cuarto de la formación obligatoria, que al final, siguiendo con el paralelismo, con la imagen, con la metáfora del primer módulo, el del puzzle, es el momento durante toda la operativa en el que hay que hacer que las piezas acaben de encajar. Como siempre, mis datos de contacto, por si surge alguna duda, ahora o a posteriori de la formación. Y lo que haremos en este módulo de cierres, retomaremos el proceso desde la reserva, donde nos hemos quedado en el módulo anterior. Retomaremos un poco todo lo que es post visita. Hablaremos del cierre, de la negociación, frases clave. También hablaremos un poco de soft skills y consejos a la hora de negociar, ¿de acuerdo? Pero este módulo es bastante parecido al de visitas en el sentido de que al final cada visita y cada cierre son completamente diferentes el uno del otro. Entonces, siempre no hay una ABC tampoco de qué hacer en cada caso. Entonces, ahí lo que os guía es vuestra intuición, vuestra experiencia y los consejos de compañeros o del City Manager. ¿De acuerdo? Igual que en el módulo anterior, por aquí un diagrama de un poco los pasos y el proceso de cierre, ¿de acuerdo? Que ahora iremos entrando en él. Un segundo. No he perdido el hilo de quién ha entrado o quién ha pedido permiso para entrar. Bueno, ahora apuntaré. Y entonces arrancamos desde la parte del cierre, ¿vale? Lo primero, la reserva, ¿vale? Nos hemos quedado, estamos en la situación en la que, ya sea justo después de la visita o a posteriori, el feedback del cliente ha sido bueno y o simplemente por su propia cuenta, como con nuestra ayuda y negociando un poco, hemos conseguido que se interese en reservar el piso. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, es el momento de rellenar la hoja de reserva. ¿De acuerdo? Como indico aquí, en este diagrama, la primera fase, empezando por la izquierda, es coger la reserva. Y fijaos que la reserva engloba dos conceptos. La firma de la hoja de reserva, es decir, un documento, que por eso tiene esa forma, y el depósito. ¿De acuerdo? Muy importante que entendáis esto, que una reserva solo es una reserva completa si tenemos esas dos partes, la hoja de reserva firmada y el depósito correctamente hecho. ¿Vale? Entonces, ahora lo que queremos era repasar la hoja de reserva, ¿vale? Porque es un documento que sí que es importante que entendáis correctamente, que entendáis bien. Y hablaremos también del depósito, ¿de acuerdo? Pero importante esto, cada vez que vosotros cojáis o vayáis a coger una reserva, que tengáis el interés por parte del cliente, que aviséis al City Manager, ¿de acuerdo? Porque si el número de llamadas obviamente no se controla, el número de visitas sí que se controla a través de los timeslots que decíamos antes o a través de la coordinación de visitas, lo que sí miramos mucho desde el equipo interno de Housing y lo que sí le interesa mucho al City Manager es llevar el control de las operaciones que se están cerrando o que se van a cerrar, ¿vale? Es decir, que las operaciones que van de la reserva hacia adelante, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer será venirnos aquí al Notion e irnos a la hoja de reserva. Y las tenéis todas aquí en versión PDF editable para cada ciudad y en dos versiones.
o solamente en español o en una versión a doble columna, en español e inglés, ¿de acuerdo? Voy a coger la de Barcelona en español y es este documento de aquí. Como os decía, es un PDF editable que se puede ir rellenando, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Y es un documento bastante sencillo. Al final son 2 páginas, ¿vale? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que no os olvidéis de poner la referencia del inmueble que se va a reservar, ¿de acuerdo? Luego empieza el documento de la reserva de alquiler en sí, se presenta Housit con toda la documentación, domicilio fiscal, el número de API y el número de ICAP, que son números de registro en asociaciones y en colegios y en registros de agentes inmobiliarios. Y entonces empieza la hoja de reserva en sí, ¿vale? Primer punto, que le ha sido encomendada por parte de la propiedad la gestión inmobiliaria de arrendamiento del piso, sito en... José, la reserva simboliza el bloqueo de visitas para ese piso. Ahora voy. Que le ha sido encomendada por parte de la propiedad de gestión inmobiliaria para el arrendamiento del piso, sito en... Aquí lo que pondremos será la dirección completa del inmueble, ¿de acuerdo? Importante aquí, cuando digo dirección completa, digo tipo de vía, es decir, calle, avenida, pasaje, paseo, plaza, carretera, el nombre de la calle, el número de la finca, es decir, el número del edificio, planta, piso, bloque, sección, escalera, que esté todo y que no os olvidéis del, del código postal y del municipio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no ponemos el código postal y el municipio, pueden haber más de un municipio con esa calle, con ese número, ¿vale? Entonces, puede llevar a confusión y puede invalidar la hoja de reserva. Entonces, por ejemplo, lo que pondremos será calle, es completamente inventada esta dirección, Mallorca, 345, escalera a cuarto, tercera. Pero aquí no termina la cosa, lo que tendré que poner es 08014 Barcelona. ¿De acuerdo? De hecho, lo que vamos a hacer será ir rellenándola, ¿vale? Precio de alquiler. Importante aquí. ¿Qué ponemos en el precio de alquiler? Pues el precio por el que se va a pagar de la renta. Importante esta parte de aquí de gastos de comunidad e IVA incluidos. A raíz de la nueva ley de vivienda, la nueva ley por el derecho a la vivienda, los gastos de comunidad y el IBI tienen que estar incluidos siempre en el precio. Igualmente, si están separados, o sea, si van por separados a la hora están anunciados, hay que sumarlos. Si son bimensuales, pues hacemos la parte proporcional y la sumamos, ¿de acuerdo? 1.200 euros al mes, por ejemplo. Y me aseguro de ponerlo correctamente, ¿vale? De no olvidarme, a lo mejor el símbolo del euro, aunque ya lo tengo aquí, ¿vale? Meses de fianza. Aquí lo que pondremos, ¿cómo lo pondremos? Lo que dice la ley es que es obligatorio siempre un mes de fianza. Eso ya hablaremos en el siguiente módulo. Pues pondré una mensualidad y, entre paréntesis, la cantidad, que serán 1.200 euros. ¿Vale? Mes de garantía complementario, que es otro depósito diferente. Pues en este caso el propietario pide el máximo, que son 2 mensualidades. O sea, primero pongo en el punto B y C, primero pongo el concepto y luego la cantidad. Es decir, en este caso, 2.400 euros. ¿De acuerdo? Que doña, y aquí es el momento de que se identifique el cliente, el futuro inquilino, Pedro López Navarro. Titular del pasaporte DNI 123
M, por ejemplo. Y ahora, en adelante, el cliente entrega mediante transferencia la cantidad de... Y aquí, ¿qué tenemos que poner? Si me va siguiendo todo el mundo. Importante aquí. Aquí tenemos que poner en cifras el importe por el cual se hace la reserva. ¿Y qué importe será ese? El importe que luego será nuestro pago por servicio. Es decir, ese 10% de una anualidad masiva, en el caso de Barcelona, y esa mensualidad masiva en los casos de Madrid y de Valencia. Pues ese es el importe que tiene que hacer el cliente para hacer la reserva. ¿Vale? Entonces, como estamos trabajando con la hoja de reserva de Barcelona, lo que voy a hacer es calcular la hoja de reserva, el 10% de una anualidad. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues saco la calculadora y serán 1.200 euros por 12, porque es una mensualidad por 12 para hacer la anualidad, 12 meses para hacer la anualidad, que son 14.400 euros. A eso hago el 10%, multiplico por 0,1, que son 1.440, y multiplico por 1,21 para sumarle el 21%. Y me sale que son 1.742,40. ¿De acuerdo? Euros. Y aquí, entre paréntesis, pues igual que he hecho antes, pues pondré el concepto. Es decir, ¿de dónde salen esas cantidades? Pues pondré que es 10% de la anualidad más IVA, que es del 21%. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Vale. ¿Por qué? ¿Y por qué pongo esta cantidad y por qué ponemos esa cantidad? Porque pone que el día de la firma de contrato de arrendamiento, esta cantidad será destinada al pago por servicios de asesoría integral, de búsqueda y orientación residencial personalizada prestados por Housing. Es decir, que esta cantidad, cuando se firme el contrato, representará el pago por los servicios que hemos prestado al cliente. Punto número 3. Dicha reserva queda condicionada a la aceptación del cliente por parte de la propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que solo la reserva tiene validez, o sea, es una reserva completa, si la propiedad acepta a ese cliente. ¿Cómo acepta ese cliente? Firmando, como ya veremos más adelante en este mismo documento, este documento. Que el propietario firma este documento y al hacerlo acepta el perfil del cliente y la reserva que ha hecho. Punto número 4. El contrato de alquiler se firmará como máximo el día de aquí que ponemos. Aquí lo que recomiendo siempre es poner la fecha. Esto lo que significa es que el cliente se compromete a que se va a firmar el contrato de alquiler como máximo a tal fecha. ¿Vale? ¿Qué recomiendo yo? Hay dos casos. En uno, poner el deadline, la fecha límite que tenga el cliente para encontrar piso. Por ejemplo, imaginaos que estamos en la última semana del mes y tiene que entrar sí o sí el 1 del mes siguiente. O la otra opción son 5 días hábiles a partir de hoy. Por ejemplo, siendo hoy 12 de septiembre, pues yo pondría, por ejemplo, que como mucho podemos firmar el 18 o 19, en este caso voy a poner 18 de septiembre de 2023. ¿De acuerdo? 5. Una vez aceptada la oferta por la propiedad, esta se compromete a no comercializar el inmueble, es decir, a no ofrecerlo a terceros ni hacer visitas. Y ahí entonces a responder lo que decía, lo que preguntaba por aquí, Nan. ¿Vale? José, ¿la reserva simboliza el bloqueo de visitas a este piso? Si el propietario acepta y firma esta hoja de reserva, sí, ya no se hacen más visitas. Sobre todo por parte del propietario al no tener el piso captado en exclusiva. ¿Vale? Luego lo que has puesto aquí de mes masiva y en Madrid, supongo que te referías a que lo pudiéramos hacer, por ejemplo, en Madrid. No, que igual me he confundido al decirlo y he dicho 10% de anualidad también en Madrid, pero no. En Madrid, corrijo,
por si me he equivocado, es una mensualidad masiva, ¿vale? Volviendo a la hoja de reserva, punto número 6, House It Spain percibirá el concepto de asesoría integral en búsqueda y orientación residencial personalizada, es decir, el nombre del servicio completo, lo equivalente al 10% de la renta anualizada masiva del 21%, el día que se formalice el contrato por ambas partes. ¿Por qué está este punto de aquí? Porque es posible que en ese momento en el que haga la reserva, en un caso excepcional, la cantidad sea diferente y para que quede claro de todo lo que nos tendrá que pagar el cliente por el servicio. Por eso hay varias hojas de visita diferentes para cada ciudad, porque cada ciudad está la hoja modificada para en varias cosas, pero una de ellas es la cantidad de lo que cobramos por servicio, dependiendo de cada ciudad comercial. La duración del contrato será de tantos meses, ¿vale? En este caso, el contrato va a ser un contrato estándar de 5 años. El propietario es una persona física, es decir, es un particular. Es un contrato normal de 5 años, se quiere quedar al menos esos 5 años el cliente, pues ponemos la cantidad de meses, 12 por 5, 60. En caso de no formalizarse el contrato de arrendamiento por causa imputable al propietario o que éste no acepte la oferta, House It Spain devolverá la cantidad entregada por el cliente arrendatario en este acto sin ningún tipo de interés y en un plazo comprendido entre 48 y 72 horas. Aquí reiteramos, especificamos, nos reiteramos que si el propietario no acepta el perfil, se le va a devolver el importe de la reserva en un plazo de entre 48 y 72 horas. Ahí respondo la pregunta o recupero la pregunta del módulo anterior de qué hago si el cliente me dice que no deja la reserva hasta que no le dé el ok el propietario. Pues el argumento con la hoja de reserva en la mano es: tú me dejas la reserva, si no, no seguimos para adelante, pero no te tienes que preocupar de nada, que este documento me compromete a mí a que si no puedo cerrar el trato contigo y este piso y ese propietario, se te devuelve esa cantidad, ¿de acuerdo? En caso de aceptación de la oferta por la propiedad y de no formalizarse por el contrato por causa imputable al cliente antes de la fecha indicada, es decir, la fecha del punto número 4, esta de aquí, que por eso se pone, este perderá la cantidad entregada en concepto de reserva. Es decir, que si el propietario acepta el perfil firmando este documento y el cliente no va a firmar el contrato, a partir de ese momento va a perder la reserva. ¿De acuerdo? Punto número 9. El cliente se compromete a presentar en un máximo de 3 días el documento que acredite su identidad, así como toda la documentación que justifique su solvencia o capacidad de pago de las rentas contractuales. Es decir, toda esa documentación que aquí viene más o menos explicada, pero que en la mayoría de los casos, si hemos hecho bien el trabajo, ya la tendremos ya. Pero para asegurarnos, está ese punto ahí. Punto número 10. House It Spain manifiesta que su actividad consistirá en la presentación de servicios comerciales de asesoría personalizada, pero sin que ello constituya asesoramiento jurídico, fiscal o la actividad de administración de alquiler. Es decir, es una extinción de responsabilidad, ¿vale? Es importante, sobre todo para Houseit, que ese punto esté ahí. Y el número 11 lo añadimos porque nos dimos cuenta de que muchos propietarios tenían un seguro que cubría el alquiler que tenía una serie de filtros, ¿vale? Y esos filtros muchas veces no permitían cierto tipo de clientes. Entonces, añadimos la puntualización de que la efectividad de la presente reserva queda supeditada a, si se diera el caso, la aprobación del seguro que haya contratado el propietario. Es decir, que si la causa para que no se cierre el trato es que no pasa el seguro del propietario, pues se le devuelve la reserva. ¿De acuerdo? Entonces, en un primer momento será el cliente el que cuando quiera reservar pondrá aquí su nombre, que recordemos que era, no me equivoco, Pedro López Navarro. ¿De acuerdo? Y firmará aquí. Ahora mismo este documento está preparado solamente para que si alguna de las dos partes
tiene el programa de Adobe, pueda firmar sin problema. Pero con el tiempo ya iremos trabajando en nuevas maneras de firma electrónica para que sea un proceso mucho más ágil. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, esta hoja tiene que estar correctamente firmada. Por ejemplo, y cuando queráis, la hayáis completado y la queráis enviar al cliente para que la firme, simplemente os la descargáis y la enviáis como un documento completamente aparte. ¿Vale? Es muy sencillo de trabajar esta hoja. Pero como decía, la hoja de reserva, la reserva no es solamente rellenar y firmar esta hoja, ¿vale? Que como la hoja de visita no tenéis que firmar vosotros porque ya está el sello de Hauki. Sino que hace falta otra cosa más, que es la paga y señal, el depósito. Para hacer ese depósito tenéis toda la información justo aquí, justo debajo, al final de la hoja de reserva. Está el nombre del beneficiario, que tendrá que poner el propietario, el inquilino, el cliente, cuando vaya a hacer esa transferencia. Las pagas y señales se hacen por transferencia bancaria. Ahí tienen el número de cuenta, ¿de acuerdo? El banco. Y luego tenemos que rellenar algunos datos. El concepto de la transferencia quiere decir reserva de la referencia, tendrá que poner 4852. ¿Vale? Lo rellenamos. 4852. Para que el inquilino ponga correctamente el concepto de la referencia y luego a la hora de organizarnos desde Houseit con todo el cash flow y todas las transferencias que van entrando, pues que las sepamos identificar correctamente. Luego, importe de la reserva. ¿Qué cantidad tenemos que poner aquí? Pues la cantidad que hemos puesto aquí en el punto número 2. 1.742,40. Esta cantidad de aquí. Cojo y pego. Así de fácil. Y la fecha, pues la fecha en la que se firma la reserva. En este caso, la fecha de hoy, 12 del 09 de 2023. Y este documento ya estaría listo. Una vez, entonces, pero el proceso no se ha terminado. A mí lo que me hace falta, el documento que me acredita o que me asegura a mí que ese inquilino, ese futuro inquilino, ese cliente ha hecho el depósito, no es solamente esta hoja de reserva, es el comprobante de que esa transferencia se ha realizado. ¿Vale? Y es muy importante que ese comprobante, que por ejemplo, si se hace desde banca móvil, desde la aplicación del banco del móvil, te sale un pantallazo, una pantalla confirmando la transferencia, entonces solamente tienes que hacer un pantallazo, o si se hace, por ejemplo, desde el ordenador, se te hace un resguardo en PDF, pues ese es lo que os tienen que enviar. O si se hace a lo mejor la transferencia de un cajero, que es un poco más raro, pues el recibo en papel. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tengo esta hoja firmada solamente como por el cliente y el comprobante de pago, ya tengo la reserva hecha. ¿Vale? ¿Cómo le asegura al inquilino que con la reserva del propietario no lo enseñará más? ¿Eso figura en el contrato o es solo palabra? Vale, buena pregunta, Juan. En principio, hasta que el propietario no acepte, es decir, no firme, no firme esta reserva, no le podemos asegurar que no se van a seguir haciendo visitas. Lo que sí le podemos asegurar es que no se seguirán haciendo visitas o no se seguirán coordinando visitas por parte de Hausit. Pero ¿qué pasa? Que por cómo estamos captando ahora, captamos la gran mayoría de las propiedades se captan sin exclusiva. ¿Eso qué significa? Que hay otras agencias o el mismo propietario que puede seguir haciendo visitas. ¿De acuerdo? No es tanto una hoja de reserva, que lo es desde el punto de vista de Hausit, sino que es una hoja de compromiso para quedarse el piso. Tenéis que tenerlo así. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo con la presentación. Y esto ya queda todo claro cómo hay que hacerlo. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Sí? ¿No? Vale. Igualmente, sobre cómo usar la documentación editable, también tenéis un vídeo, pero ya habéis visto que es bastante sencillo y la idea es que perdáis el mínimo tiempo posible en redactar documentos. Y
y sobre todo que entendáis cada uno de los puntos de la hoja de reserva. El tema de pago por PayPal me lo salto. Vale, importante, condiciones de la reserva, ¿vale? Que el pago en efectivo, que hay veces que se puede dar el caso de que el cliente quiera hacer el pago de la reserva en efectivo, sea la última opción posible, se acepte como la última opción posible y siempre con la aprobación del City Manager. Intentar poner la fecha de contrato lo más próxima posible, porque así evitáis que la negociación o el proceso de cierre se alargue más de lo necesario y no dejáis que el trato se enfríe, ¿de acuerdo? El pago por los servicios de Houseit no son negociables de entrada, ¿de acuerdo? Y vosotros no estáis en posición de negociar el pago por servicio, ¿de acuerdo? Para alguna excepción, sobre todo cuando ya se ha recogido la reserva y hay que hacer algún ajuste, pues siempre con la aprobación del City Manager, ¿vale? A nivel de soft skills, de frases de cierre para tratar de convencer al inquilino, como os decía en módulos anteriores, es a partir de la reserva, en el momento en el que empiece todo el proceso de cierre, es el momento de ser más directos y más profesionales. Y aunque nos vayan dando muchas vueltas los inquilinos o le entren muchas dudas, es normal, no es ir a comprar el pan, esto tampoco, no es una cosa que se haga todos los días y hay bastante dinero que se mueve de por medio, pues hay que dar cierta seguridad y decirle, oye, vamos a cerrar esto. Ya te he solucionado todas las dudas, ya cualquier cosa que me hayas podido objetar, te la he podido rebatir. Yo creo que es tu piso y tenemos que cerrarlo ya, ¿vale? Dejarle claro de que este es el mejor piso que hay en el mercado para ese cliente. ¿Por qué? Porque el inquilino puede tener la falsa sensación de que como vosotros habéis hecho muy bien vuestro trabajo y le habéis conseguido una buena oportunidad, una buena opción, cree que esto puede repetirse más veces. Pues hay que dejarle claro que no. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos podemos ayudar, por ejemplo, con la aplicación. Hacemos una rápida búsqueda en la aplicación de los inmuebles que están disponibles. Y decimos, mira, ahora mismo lo que tengo disponible en la cartera, que yo tengo mucho, porque captamos a un ritmo bastante alto, no hay nada mejor que te encaje mejor por el precio que me estás pidiendo. ¿Eh? Ponerse siempre en el lado, yo siempre entiendo las negociaciones no como una confrontación, sino como haciendo un frente común. Entonces, siempre hay que dejarle claro o hablar en la primera persona del plural. Es decir, no es un yo he trabajado para ti o tú tienes que... No, es un nosotros. Nosotros hemos encontrado juntos, el camino lo hemos hecho juntos para encontrar tu próxima casa, ¿vale? El crear la sensación de urgencia también está en que haya mucha demanda para un piso. Por eso veréis, si no lo habéis visto ya, que en los grupos de WhatsApp, cuando se pone una visita, se hace una actualización y se pone a veces que se han puesto tantas visitas una detrás de otra para el mismo piso. ¿Por qué hacemos esto? Para que cada vez que se hacen visitas a un piso, se hagan todas seguidas una detrás de otra. ¿Por qué es interesante esto? Porque sin que vosotros digáis nada, simplemente que haya, cuando bajéis con el cliente después de la visita, hayan otra pareja, otro núcleo familiar, con otro agente de housing listos para hacer la visita, sin vosotros decir nada, ¿qué estáis transmitiendo? Que ese piso tiene demanda y que hay más gente interesada. Eso hace que eso le crea al cliente más urgencia, ¿vale? Si veis que un cliente está muy determinado a reservar y os encontráis en el caso de que lo único que tiene es efectivo, pues decirle antes de la visita que ya traiga el dinero para el depósito directamente a la visita, ¿vale? Y dejarle claro que no va a haber nada mejor que esto disponible. Aquí os doy un consejo y es que muchas veces entráis a ofrecer más de la cuenta. Al terminar una visita, entráis directamente a ofrecer otros pisos, porque se os ha ocurrido otra idea, porque tenéis ese as en la manga y queréis jugar. No caigáis en ese error. Vosotros lo que queréis es que se quede ese piso, ¿de acuerdo? Después de la reserva, hay una serie de pasos que hay que dar, ¿vale? Una vez tengo esa reserva ya completa, es decir, tengo la hoja de reserva firmada por el inquilino y el comprobante de pago de la transferencia, voy
a la solicitud dentro de ese cliente dentro de la aplicación y cambio el estatus. Lo primero, pongo un comentario y cambio el estatus de ese cliente a oferta recibida. Y también pongo un comentario de que he recibido una oferta en los comentarios del listing, es decir, de la propiedad, es decir, de la vivienda dentro de la aplicación. Avisar al coach para que sepa que hay un nuevo cierre en curso, ¿vale? Y enviar la hoja de reserva y el comprobante de pago de la transferencia escaneados y en formato PDF por correo electrónico a vuestro coach o en este caso el City Manager, ¿de acuerdo? Para que él vaya teniendo toda la documentación correctamente. Importante esto, y aquí es lo que hablamos en el módulo anterior. No se comunica ni se negocia con el propietario sin que haya una reserva completa. Tienes que plantar y decirle al cliente que si quiere seguir avanzando, si quiere pasar al siguiente paso, si quiere comunicarle, no comunicarle, que nosotros le comuniquemos que hay interés por su parte al propietario, tiene que dejar la reserva. Y hay que ser muy firmes en ello. Una vez hemos hecho todos estos pasos, más que nada administrativos, que son un momento, es simplemente coger el CAM Scanner, tener la hoja correctamente escaneada y enviada, y lo tengamos todo actualizado en la aplicación. En ese momento es cuando es interesante pausar ese cliente para no asegurarnos de que no lo vamos a perder. Lo que vamos a hacer, el siguiente paso es comunicar la reserva al propietario. Es decir, ponernos en contacto con el propietario y decirle, oye, tengo a un cliente interesado en tu propiedad. Y es así de sencillo. Es una llamada que tiene que ser súper sencilla. Es una llamada que es importante, que os podéis poner nerviosos, que obviamente el City Manager, si es la primera vez que lo hacéis, os echará una mano. Pero ahí lo importante es ser claro y no dudar. Y ser muy directo. ¿De acuerdo? Simplemente, hola, buenas, señor propietario. Soy José Antonio, que ayer por la tarde estuve haciendo una visita con mis clientes, supongo que se acordará. Sí. Pues mire, yo le llamaba porque me han dejado un documento firmado conforme están interesados en el piso y me han dejado un depósito para aprobar, para dejar claro su interés. Era para comunicárselo y saber qué les podía decir a mis clientes. Así de sencillo, así de natural. ¿Y qué hago a continuación? Me callo. No trato de calentarle la oreja al propietario, volver a repetirle lo buenos que son mis clientes, taca. No entro no. Voy, comunico, me callo. Y espero que el propietario tome una decisión. ¿Qué puede pasar? Que me diga que sí, estupendo. De locos. Voy y le digo, de acuerdo, pues fírmeme el documento de reserva para confirmarlo. ¿De acuerdo? Y se lo enviáis por WhatsApp, por correo electrónico, en el formato PDF, para que él se lo descargue y lo deje firmado. ¿Qué te dice que se lo tiene que pensar? Pues lo mismo que cuando pedíamos el feedback al inquilino, al cliente. Vale, ¿cuándo me puede dar una respuesta? Y así vamos marcando los tiempos. ¿Que tiene alguna duda? Que dice que sí, pero o no, pero, pues ahí es cuando hay que entrar a negociar, a entrar a ver qué soluciones hay y ahí se abren un montón de posibilidades. Pero, ¿y si es un no rotundo? Porque ya se lo ha quedado otra persona, porque pues tampoco vamos a insistir más de la cuenta si vemos que él no es completamente rotundo. ¿De acuerdo? Es raro que nos diga que no, precisamente porque, por cómo trabajamos nosotros, el perfil ya lo ha validado. Entonces tiene que ser una razón completamente aparte de que no le guste el perfil. ¿De acuerdo? Al final, cuando digo que tenéis que ir con mucha seguridad al propietario en esta llamada, es porque hasta ahora es posible que el propietario, al haber mucha demanda y poca oferta, el propietario se haya sentido con mucho poder y mucha capacidad de decisión sobre cómo va a avanzar y quién se va a quedar con el piso. Pero tenéis que ser conscientes de que cuando vosotros tenéis la hoja de la reserva completa del cliente, vosotros, esa balanza que antes estaba desnivelada, se nivela. ¿Por qué? Porque ya sois vosotros los que tenéis, lo que el propietario quiere.
¿Y qué es lo que el propietario quiere? Un buen cliente comprometido. Y vosotros lo tenéis. ¿Por qué? Porque el perfil está validado, tenéis la documentación y tenéis el compromiso, tenéis una prueba palpable y dinero de por medio de que el cliente está comprometido. Y eso es lo que quiere el propietario. ¿De acuerdo? Y sobre todo, aseguraos de que si el propietario va para adelante, firma la hoja de reserva. Es vuestro siguiente objetivo. ¿De acuerdo? Esa conversación puede ser más corta, puede ser más larga, tenéis que discutir más, tenéis que discutir menos. Frases que os pueden ayudar. Al final, recordarle que el inquilino que le hemos llevado encaja perfectamente con lo que nos pidió. ¿Cómo puedo reforzar eso? Pues yendo a los comentarios de esa propiedad y leyendo y quedándome claro todo lo que pedía, todos los requisitos que tenía el propietario en cuanto al perfil del cliente. ¿De acuerdo? Dejarle claro que hay que cerrarlo lo antes posible. Dejarle claro que lo que podemos hacer es calcular cuánto se lleva de renta, de alquiler al día y decir que por cada día que pase va a perder esa cantidad. Por ejemplo, 30 euros al día. Dejarle claro que nuestro cliente está cualificado, que tiene toda la documentación y que si no lo hemos pasado, no se la hemos pasado antes, se la podemos pasar ahora. ¿Vale? En el caso de que el cliente vaya con Finaer, por ejemplo, y vaya preaprobado, pues dejarle claro que es un cliente que está asegurado, que todo el contrato va a estar blindado y garantizado para él. El tema de pagar meses por adelantado, hay propietarios que les gusta y hay propietarios que no les gusta. Entonces es un arma de doble filo, ¿vale? Tenéis que ver un poco si es un propietario que va más por sacar el máximo de rentabilidad o va más por el tema de la seguridad, ¿de acuerdo? Y dejarle claro que al final, lo que decía antes, somos nosotros los que tenemos lo que el propietario quiere. Y dejarle claro de, mira, señor propietario, yo tengo que darle una respuesta lo antes posible al inquilino porque tengo que encontrarle una vivienda antes de final de mes. Si no es con usted, me tengo que poner a buscarle otra vivienda. ¿Qué le digo? ¿De acuerdo? Entonces es como un partido de voleibol. Ya dejo el balón en su campo. Si hay una negativa rotunda del propietario, pues nada, no vamos para adelante, se cae la reserva, no pasa absolutamente nada. Vamos al cliente y le comunicamos por qué ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos ha dicho que no y las razones. Porque siempre no solamente preguntamos el qué, el si sí o el si no, sino preguntamos también el por qué. A partir de ahí, tratar de reconducir y buscar alternativas para reconducir el trato. O sea, tampoco dar una batalla por perdida si somos lo bastante creativos y lo bastante inteligentes para volver a proponer el perfil con algún cambio. Por ejemplo, si conseguimos que el cliente vaya preaprobado con Finaer, que aporte algún aval, que aporte alguna garantía o que aporte más documentación que respalde su perfil. ¿Vale? Y tratar de conseguir una propuesta y si no hay ninguna manera posible de que el cliente se quede con esa vivienda, pues buscar una alternativa con otra vivienda. Pasando al contrato de alquiler, ¿vale? Que tengáis esto muy claro. ¿Quién lo puede? O sea, pongámonos que ha ido todo bien y el propietario ha aceptado. Pues firma la hoja de reserva, nos la devuelve firmada y está el trato a un 80% cerrado. Y a partir de ahí empezamos a trabajar el siguiente paso, que es preparar el contrato de alquiler. ¿Quién lo prepara? El houser, es decir, vosotros, ¿de acuerdo? También se puede dar el caso que sea el propietario el que lo prepare. ¿Por qué? Porque prefiera prepararlo él, porque ya sea ya es un arrendador, es decir, un propietario con mucha experiencia, que ya ha alquilado ese o otros pisos más veces y quiere firmar un contrato que él conozca y que a él le venga bien. Obviamente, los contratos están sujetos a negociación por las partes. O puede haber un tercer caso que sea el abogado o gestor del propietario el que prepare el contrato. ¿Por qué este es un caso aparte?
porque ese abogado o ese gestor del propietario va a cobrar por preparar ese contrato. ¿Cuánto va a cobrar? Pues 250, 300, 350, 400 euros. Y ese gasto, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque normalmente se va a repercutir al cliente, al inquilino. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en cuenta desde el mismo momento de la captación. ¿Por qué? Porque el cliente no quiere tenerlo, quiere tener un gasto de este tipo de sorpresa cuando vaya a tener que firmar el contrato. Entonces, cuanto antes tengamos la información, mejor. Para preparar, si en el caso de que vosotros preparéis el contrato, tenéis modelos de contrato. ¿Dónde los tenéis? En el Notion, ¿vale? Tenéis justo aquí. Contratos de largo plazo y contratos de corto plazo. Si yo, por ejemplo, me voy al de Barcelona en español, fijaos que no es un documento, no es un enlace como el resto. Todo el resto son PDFs y estos son enlaces a un documento de Google. ¿De acuerdo? Un documento que yo puedo, como estoy autorizado, yo puedo editar, pero vosotros cuando os metáis no podréis editarlo. Entonces, ¿qué es lo que tendréis que hacer para empezar a trabajar en él? Ir aquí, archivo, hacer una copia, poner el nombre del contrato, habíamos dicho que era la 4852, hacer una copia y a partir de ahí ya podréis editarlo sin problema y trabajar con él. ¿De acuerdo? ¿Por qué está en este formato? Porque al final pueden haber muchos más cambios y muchas más variables en un contrato que en toda la documentación anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el formato que mejor se adapta a todos esos cambios que se pueden dar de un contrato a otro. ¿Vale? Es mucho más fácil que podáis editar prácticamente la totalidad del contrato. ¿Vale? Al terminar, cuando ya esté todo completo, al ser un formato de Google Docs, se puede descargar en PDF a la hora de imprimirlo y prepararlo para firmar el contrato. Si hay algún desacuerdo en cuanto a las cláusulas del contrato, que pueden salir de 1000 maneras diferentes, pues hay que entrar en la negociación y ver cómo se cierra el tema de las cláusulas. ¿Vale? Pero claro, hay tantas cosas que se pueden poner en un contrato de alquiler y tantas objeciones y tantas condiciones que pueden poner cada una de las partes que ahí entra ya la capacidad de negociación de cada uno y la experiencia y el consejo del sitio, que ahí sí que os puede ayudar bastante, sobre todo al principio. A partir de ahí, una vez tenemos todos claro lo que se va a firmar en el contrato de alquiler y todo el mundo está de acuerdo, se coordina el día de la firma y entrega de llaves, que hay veces que pueden ser días diferentes, y tener toda la documentación lista para enviarla al City Manager al terminar la operación. ¿De acuerdo? Es decir, la documentación que le tendréis que enviar al City Manager será, como hemos visto anteriormente, la hoja de reserva, el comprobante de pago y el contrato firmado por las dos partes. El día de la firma del contrato, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo. Simplemente se hace una lectura y se firma el contrato. Muchas veces ni siquiera se lee el contrato porque es muy largo y las dos partes ya saben cómo es el contrato y todo lo que hay en él. ¿De acuerdo? A la hora de firmar el contrato, importante que las dos partes firmen en todas las páginas. Por ejemplo, normalmente se hace en los márgenes, salvo la última página que pone dónde se puede firmar. ¿Vale? El espacio dedicado a donde se puede firmar. Que no hayan páginas en blanco. Los contratos se imprimen a doble cara y no tienen que haber páginas en blanco o espacios importantes en blanco. Si los hay, tacharlos, coger con el mismo boli y en todas las copias tachad las hojas en blanco. ¿Por qué? Porque de esa manera prevenimos que alguna de las dos partes añada o reimprima más contenido que le favorezca en esas partes en blanco. ¿De acuerdo? Que normalmente se tiene que firmar en boli azul para distinguir bien cuáles son los originales y las fotocopias, si las hay, y se firman 3 copias. Tenéis que llevar 3, si lo preparáis vosotros el contrato, tenéis que, o si lo hace alguna de el propietario, o como hemos dicho antes, el abogado o procurador del propietario,
que traiga y se preparen 3 copias. ¿Por qué? Porque para que cada una de las partes firme 2 copias. De esa manera, cada parte se queda con una copia firmada por la otra y se queda una tercera copia firmada por ambas, que es la que nos quedamos nosotros. ¿De acuerdo? Y es la que hay que escanear y enviar por correo al City Manager. ¿Vale? También es el momento, en ese momento de la firma de contrato, es el momento en el que se intercambian los números de teléfono. ¿De acuerdo? No antes. O sea, no cometáis el error de facilitar el número de teléfono hasta de cada una de las partes hasta ese momento. Porque en el momento que lo hacéis, perdéis todo el control de la operación. ¿Vale? También es el momento de que se entregan las llaves, ¿vale? Y el contrato se puede firmar prácticamente donde sea. En la oficina en la que estéis trabajando, muchas veces en el mismo piso. Yo, por ejemplo, he firmado contratos de alquiler y sobre todo de compraventa en algún restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. También tenéis que tener en cuenta que hay veces que el día de la firma del contrato y el día de la entrega de llaves igual es diferente. ¿Vale? Obviamente siempre posterior la entrega de llaves. Por ejemplo, se firma el contrato el día 15, pero no se va a entrar en el piso hasta el día 1 del mes siguiente. Se deja por escrito en una cláusula dentro del contrato y sin problema. Se puede hacer en 2 momentos diferentes. Si es en el piso, normalmente el propietario pues acompaña al inquilino, le dice para qué es cada llave, cómo funciona todo, etcétera, etcétera, etcétera. La figura del notario. Lo más seguro y en la gran mayoría de los casos, los contratos de vivienda habitual, por el perfil que tenemos, no van ante notario. ¿Que pueden hacerlo? Sí, pero no se acostumbra a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, eso sí, que tengáis en cuenta que si alguna de las 2 partes está interesada en que ese contrato pase ante un notario para que dé fe de que todo lo que hay en ese contrato está bien y se ha hecho correctamente, pues ese notario por ese trabajo va a cobrar. Entonces es un gasto más que habrá que tener en cuenta. ¿Eh? Y una vez habéis terminado, normalmente el día de la firma de contrato hay nervios por alguna de las 2 partes, sobre todo si el cierre ha sido un poco complicado, pero como os digo, la negociación y el cierre no es una confrontación, ni mucho menos, ¿vale? Al final, las tres partes que estáis involucradas queréis exactamente lo mismo. Por lo tanto, el día de la firma tiene que ser un día agradable, distendido. La firma es un día que te lo pasas bien porque ya está todo el trabajo hecho. Y os aconsejo que os hagáis una foto de recuerdo y también porque servirá como publicidad. Si luego lo subís a vuestras redes sociales, etcétera, 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 pues nada, da mejor publicidad que una foto el día de la firma con un propietario a un lado y un cliente al otro, contentos del trabajo que habéis hecho. También le podéis pedir en ese momento, es el mejor momento también para pedir, por ejemplo, una reseña que dejen en la página de reseñas de Google de Housing. Ese contrato no es solamente ese contrato, sino que un contrato va acompañado de anexos, ¿vale? Aquí os he dejado una lista de anexos de los que os iré comentando, ¿vale? Lo primero, que hay un inventario descriptivo, puede haber, el inventario es opcional, sobre todo el inventario se usa cuando el piso viene amueblado, es decir, viene con contenido, pues ese contenido se puede especificar y se puede reflejar y se puede incluir dentro del contrato en un anexo de manera descriptiva, es decir, por escrito, haciendo una lista de objetos o de ítems, o puede ser fotográfico, es decir, que se haga una serie de fotografías, no solamente para que quede claro qué es lo que viene con el piso, sino también en qué estado se entrega el piso. Lo que sí es obligatorio y tiene que estar incluido en todos los contratos es la fotocopia de los documentos de identidad de las personas que firman, ¿de acuerdo? El DNI o el NIE, dependiendo del cliente, y también el del propietario. Pues una fotocopia por delante y por detrás de las 2 partes, de todas las personas de las 2 partes. La cédula de habitabilidad, que es este documento, yo he puesto el ejemplo de una cédula de habitabilidad de la Generalitat de Cataluña, de aquí de Barcelona, es el documento que veis en la esquina inferior derecha, ¿de acuerdo?
Esa cédula de habitabilidad, lo hablaremos en el siguiente módulo, es un documento que certifica que se puede vivir en ese piso. Pues eso también hay que incluirlo como anexo, de manera obligatoria. ¿De acuerdo? ¿Qué también hay que incluir de manera obligatoria? El certificado energético, que es el documento que veis justo a la izquierda de la cédula de habitabilidad. ¿Vale? Todos estos documentos, la cédula y el certificado energético, los tiene que tener el propietario y los tiene que tramitar el propietario para poder comercializar su inmueble. ¿De acuerdo? En teoría los tienes que tener preparados. Si no, hay que avisarle ya directamente desde la captación, porque son documentos que lleva tiempo, lleva cierto tiempo sacar, no mucho, pero no queremos llegar a la firma del contrato sin que el propietario ni siquiera sepa lo que es la cédula de habitabilidad. ¿De acuerdo? En el caso de Cataluña, también es obligatorio a título informativo, no obligatorio, o sea, tiene que estar, pero no es de obligatorio cumplimiento el índice de referencia de precios de alquiler. ¿Vale? Durante un tiempo aquí en Barcelona y en Cataluña se puso un tope a los precios de alquiler. Ese tope se calculaba a través de un sistema informático que te realizaba un informe y ese informe era el que te decía por cuánto podías alquilar tu piso. Esos informes no son vinculantes, pero sí que se tienen que añadir como anexo a título informativo. ¿Vale? Y en el caso de que el contrato vaya garantizado por Finaer o por cualquier otro seguro diferente, pues la póliza también tiene que estar como anexo. Entonces, ¿qué es obligatorio? La fotocopia de los DNIs o los documentos de identidad, la cédula de habitabilidad, el certificado energético y, en el caso al menos de Cataluña, el índice de referencia de precios de alquiler a título informativo, no vinculante. ¿De acuerdo? Y importante, los anexos también tienen que estar firmados por las dos partes, ¿vale? Que no se os olvide. Entonces, volviendo a cuál es el proceso, lo primero es tener la reserva, ¿vale? La reserva es firma de hoja de reserva y depósito. Una vez tenemos las dos cosas y tenemos la reserva completa, vamos a comunicárselo al propietario, como os he dicho, de manera clara y directa. A partir de ahí se puede generar el primer bucle de negociación, al ver si acepta o no y vuelvo al cliente y trato de convencer al cliente que bueno, ahí se puede generar un bucle en el que vamos un poco de un lado a otro del propietario y del cliente, pero si la negociación llegaba a buen puerto, firma la hoja de visita, la hoja de reserva, perdón, el propietario. A partir de aquí enviamos, si somos nosotros los agentes los que vamos a preparar el contrato de alquiler, el modelo de contrato. ¿Que todo el mundo está de acuerdo? Sí, pues coordinamos la firma de contrato y firmamos el contrato. ¿Que no están de acuerdo? Pues habrá que hacer modificación de cláusulas del contrato y ahí entra el segundo bucle de negociación. Al fin y al cabo, si todo va bien, se firma el contrato y entonces es cuando conseguir vuestra recompensa, que es el pago. Técnicas de negociación. Al final, como os decía, cada negociación es completamente distinta, pero a nivel consejos que os puedo dar, lo primero es, a más información tengáis del propietario y del cliente, mejor os irá, porque tendréis más cartas con las que jugar, más assets debajo de la manga. Sobre todo, la información más importante es la motivación que tiene cada una de las partes para o alquilar su propiedad o entrar a vivir en ese piso. Si la motivación es alta, tendréis mucho más con lo que presionar y que la negociación la llevéis vosotros. Si no hay mucha motivación por alguna de las partes, porque no es un buen cliente y no tiene urgencia o no es una buena propiedad y el propietario no tiene mucho interés en alquilar, pues no habrá mucho que hacer, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que ser conscientes de qué motivación tiene cada una de las partes. No hables primero. Esto es un básico de técnicas de negociación. Deja que el cliente inicie la conversación. De hecho, la primera pregunta que hacemos después de la visita es una pregunta completamente abierta. ¿Qué te ha parecido el piso? Y a partir de ahí yo tengo que ir leyendo la comunicación no verbal y hacer ese mirroring para saber cuándo lanzarme a pedir la reserva y cuándo no. Ser directo. No tratéis de endulzar las cosas más de lo que son. No ayuda en absolutamente nada. Tener siempre un plan B, otra vivienda,
otra vivienda que proponer. Finaer siempre es una herramienta que ayuda a desatascar operaciones que son difíciles, ¿vale? Y tener en cuenta, pues eso, la necesidad. Porque si yo sé la necesidad que tiene el cliente y la necesidad que tiene el propietario, yo puedo motivar a cada uno de las dos partes recordándoles la necesidad que tienen. Sobre todo tener en cuenta la historia de búsqueda del cliente y el propietario hasta el día de hoy, si lleva mucho tiempo buscando, si lleva mucho tiempo con el piso en alquiler, porque si yo voy a presentar una reserva con una oferta y el piso acaba de salir y tiene un montón de público, lo más seguro es que no me acepte. Pero si ese piso, aquí en Barcelona, por ejemplo, está a 1.700 euros, prácticamente no tiene visitas y la única oferta que va a recibir el propietario es la de mi cliente, a 1.650, pues tengo mucha más fuerza a la hora de hacer que baje el propietario a 1.650, por ejemplo. Al final la experiencia es la clave, como os decía, no hay dos operaciones iguales. Os sorprendería las cosas por las que acaban saliendo algunas operaciones. Hacer las cosas más sencillas de las que son, ¿vale? Y sobre todo que no hay ninguna operación que sea fácil. No hay ninguna que vaya súper suave, que todo el mundo esté de acuerdo y a la primera, no. Siempre hay alguna aspereza que pulir. El City Manager siempre va a estar ahí para ayudaros a cerrar. Al final, su objetivo es que vosotros cerréis. Y nunca dar una oferta al propietario antes de la visita o sin una reserva en firme. Bueno, muy importante esto porque os ahorrará mucho tiempo y muchos disgustos. Y al final, el tema de la teoría de juegos. Al final, la teoría de juegos es una teoría matemática que tiene muchas aplicaciones en muchos campos diferentes, pero es una teoría matemática que se aplica también en negociaciones. Al final, lo que dice, traduciendo toda la teoría matemática, es que en contra de lo que el ser humano puede intuir que es una negociación, que es encontrar el punto en el que ambos ganen, lo que dice esta teoría de juegos, esta teoría matemática, es que para que dos personas se pongan de acuerdo, lo que es innegable es que las dos tienen que perder. Al menos tienen que perder algo. ¿De acuerdo? Si queréis investigar sobre el tema, es un tema fascinante y os lo recomiendo muchísimo. Más consejos. No reportar emociones o mensajes directos a las partes. No tenéis que ser el mensajero que va y que viene, el correo que va y que viene entre cada una de las partes. No es mira, propietario, el inquilino me ha dicho esto. Mira, inquilino, el propietario me ha dicho esto. No, vosotros estáis en a ver qué información pasa a cada uno al otro lado. Es decir, os podéis vosotros plantar en qué es aceptable comunicarle al inquilino o al propietario. Crear un poco de competencia y sentido de urgencia para el cierre. Aquí entra el hecho de que haya más de algún, a lo mejor han entrado dos reservas a la vez por dos agentes y dos clientes diferentes de housing por el mismo piso, ¿de acuerdo? Y en cada paso siempre marcar una fecha límite para ambas partes. Como decía, nosotros mantenemos el control de la operación marcando deadlines para que nos den una respuesta, ¿de acuerdo? Y al final sois vosotros los que llevan la operación y los que tenéis que tener el control. Si estáis vosotros os encontráis vosotros en la situación que estáis a merced de lo que diga o una parte o la otra, es que algo estáis haciendo. Como os decía, a día de hoy el mercado, sobre todo en las zonas en las que estamos, se encuentra en una situación donde hay mucha más demanda que oferta. Eso hace que a priori, al inicio de todo el proceso, sea el propietario el que tenga más poder de negociación. Pero ese poder se anula cuando nosotros encontramos y tenemos en nuestro poder lo que el propietario quiere, que es no solamente un cliente se lo puede dar cualquiera, sino que le damos un buen cliente filtrado y un buen cliente filtrado y comprometido con un documento firmado y con una cantidad de dinero que tenemos en nuestro poder. A nivel de consejos, para terminar, no me cansaré de decirlo, sed directos, no tratéis de caer, en ese momento de caer bien, ¿vale? Hay veces que dar
malas noticias no le gusta a nadie, pero hay veces en las que hay que hacerlo. Tener claro que vosotros tenéis lo que ambas partes quieren, vosotros sois el intermediario y sois el, esa, esa parte que es fundamental para que el inquilino se quede con el piso y el propietario se quede con el buen cliente. Mantened la calma, no os emocionéis, siempre en los primeros cierres es completamente normal. Hay un subidón de adrenalina que está muy bien porque veis que estáis cerca de completar el proceso, sobre todo porque este es un trabajo en el que se cobra solamente a éxito. Entonces, cuando se va acercando el cierre de la operación, es normal que os pongáis nerviosos o que os tenga un subidón de adrenalina, completamente normal. Se irá pasando con el tiempo y con la experiencia. Pon en valor vuestra experiencia y poned en valor vuestra experiencia y vuestra intuición. Al final, sed humanos y no os vengáis tampoco a ser humanos en el sentido de que al final con lo que estáis trabajando no es con un piso o no es con un seguro o no es con un contrato. Estáis trabajando con personas. Y recordad eso a la hora de comunicar cualquier cosa o al cliente o al propietario. Y optimistas porque habrá veces que os digan que no o os pongan algún tipo de objeción y veáis que el objetivo se queda un poco más lejos, pero no os tenéis que venir abajo tampoco. Y mi consejo para eso es siempre ser muy metódico e ir pasito a pasito. ¿Para qué? Para que no os ilusionéis más para que os centréis en el objetivo inmediato y no os centréis en la recompensa que hay al final del camino. Para eso os he dejado esta imagen, que es la del cuento de la lechera, que para el que no lo conozca, es un cuento infantil que ilustra bastante bien esta situación. Al final es el cuento de una lechera que va con un cántaro de leche al mercado para venderlo. Y por el camino se empieza a imaginar que cuando vende el cántaro de leche, con lo que gane, se comprará unos huevos. Esos huevos los criará y conseguirá gallinas. Esas gallinas las podrá vender y además el resto seguirán poniendo huevos. Con lo que venda de esas gallinas se podrá comprar una cabra que le dé leche y así, etcétera, 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 hasta que se acabe imaginando que acaba teniendo la granja más grande del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la lechera justo cuando está por entrar al mercado? Que se tropieza, se cae y se le rompe el cántaro de leche. Pues eso ilustra más o menos lo que quiere decir, que es que os centréis poco a poco en cada paso antes de solamente pensar qué es lo que haréis con la recompensa. Pues aquí hemos llegado, aquí están los canales de contacto. Muchas gracias por vuestra atención. Creo que me han dejado un comentario por aquí. Decía Fernando, en las reservas aceptamos que un cliente formule una propuesta de renta por debajo de la buscada por el propietario, siempre que abone el 10% de esa cantidad, o solo podemos aceptar reservas ajustadas al precio de mercado por el propietario. Muy buena pregunta, Fernando, porque esto se me ha pasado decirlo. En el caso de que el cliente quiera hacer una oferta, lo podéis hacer. ¿De acuerdo? Siempre que haya primero un interés claro y la oferta sea más o menos razonable, ahí tenéis que entrar vosotros a valorar si son y calibrar en qué momento está esa operación, ese piso. Lo que decía antes, si es un piso que lleva un montón de tiempo y no se ha alquilado y es el único cliente que hay, pues sí, podremos tirar para adelante con una oferta. Pero a lo que iba era que si vais a proponer una oferta y creéis que es algo que viene al caso para proponer una oferta, simplemente cogéis en la hoja de reserva, hacéis todos los cálculos y todas las cantidades. De hecho, voy a ponerlo aquí y lo ponéis en, en la hoja de reserva. ¿Vale? Imaginaos que el señor Pedro López Navarro, en vez de poner y quedarse el piso pagando una renta mensual de 1.200 euros, pues quiere ofertar 1.100 euros. ¿Vale? Pues tendríamos que ir modificando todo esto y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? 1.100 euros por 12 son... 1.100 euros por 12 son 1.200 euros, si no me equivoco.
No, estoy mirando. Si quiero hacer el cálculo bien, no quiero que se me pase. Y 100 euros por 12. 13.200 euros. No, por 12 no. Por 2. Perdón. 2.200 euros. Ahora sí. Aquí pongo 2.200 euros. Listo. Pues a lo que voy es que cuando vayáis a poner una oferta, pues pongáis las cantidades de la oferta. De esa manera, si el propietario acepta y va a firmar ese documento de reserva, aceptando la propuesta, pues acepta también la oferta que ha hecho el cliente. ¿Se ha entendido? Igual me he hecho un poco de lío ahí, pero yo creo que se ha entendido. Pero sí, podéis aceptar ofertas y el funcionamiento es exactamente el mismo que cuando hacemos una reserva a precio, que se dice. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que no se haya entendido? Sobre todo porque este es el último módulo de lo que es la operativa en específico. ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Pues si no hay más preguntas, terminamos aquí en el módulo. El siguiente empieza prácticamente